Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Gracias por acompañarnos nuevamente a través de este espacio periodístico. Hoy agradecemos la oportunidad nuevamente, como siempre, a nuestros colegas de la emisora barrancabermejavirtual.com y al canal virtual yumavirtual.com, porque siempre están subiendo nuestros programas permanentemente en la web con mucha calidad y oportunamente. Estamos hoy con un amigo muy querido, abogado, que pues sin lugar a dudas ha estado en varios escenarios de la ciudadanía, generando espacios de oportunidad a las comunidades a través de sus programas sociales, pero también desde su ejercicio profesional como abogado ha hecho grandes situaciones. Estamos con Darío Echeverry Serrano. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, contémosle a los televidentes, algunos pues han escuchado tu nombre, pero no te han visto de pronto así de cerca a través de las cámaras. ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se ha dedicado? Es un joven pues prominente que ha tenido importantes cargos ya incluso pues desde la directriz nacional. ¿Y qué él busca para Barrancabermeja? Pues dígame, no tan joven, pero sí, yo soy politólogo de profesión específicamente. Me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a trabajar con el tema de derechos humanos y particularmente con el tema de víctimas. A partir de ahí he hecho trabajos con la alcaldía de Barranca, con la alcaldía de Sabana de Torres, también con los últimos tiempos, hasta hace casi 8 meses, con la unidad de víctimas como director de la unidad a nivel territorial para el Magdalena Medio. Y a partir de ahí se ha hecho un trabajo ante todo y específicamente con víctimas y particularmente con víctimas del desplazamiento. Yo he desarrollado mi carrera en ese sentido. Además, paralelo, he intentado llevar una pequeña carrera como catedrático universitario gracias a las oportunidades que me ha dado la Universidad Cooperativa de Colombia, y pues eso ha sido como el aporte que hemos hecho desde esos escenarios, desde el tema del trabajo directamente con comunidades y desde la academia, tratando de aportar al crecimiento y al desarrollo del municipio. Darío, somos casi como contemporáneos y hemos estado en los momentos críticos, coyunturales de Barrancabermeja. En mi caso, de hace 17 años, y uno ha podido percibir todo este tema del conflicto político, social, y cómo las víctimas, pues, a pesar de toda su resistencia, siguen pues ahí siendo vulneradas, sin mayores oportunidades. Y uno creería que una ciudad que tiene tanta riqueza petrolera, pues ya pudiéramos tener grandes beneficios para estas comunidades que aún siguen asentadas en cordones periféricos incluso de la ciudad. ¿Cómo están categorizadas esas víctimas? ¿Qué trabajo se ha hecho y qué oportunidad se ha tenido de llegar a ellas? Pues hay muchas cosas por hacer. Lamentablemente, una de las grandes deudas históricas que tiene el municipio, y yo creo que el país, pero particularmente el municipio con esas características que tú sabes, un municipio de primera categoría con unos ingresos importantes, con una capacidad de gestión y una capacidad administrativa, pues ha avanzado muy poco en el goce efectivo de derechos de esta población. Es una de las grandes deudas históricas que tiene el municipio, es eso. Barrancabermeja tiene cerca de 55.000 víctimas, cerca del 90%, cerca de 50.000 son víctimas solamente del desplazamiento, y hay un porcentaje que puede variar, pero digamos que es alrededor de 5.000, un poco más, porque hay víctimas del desplazamiento y víctimas al mismo tiempo de otros hechos, que son víctimas indirectas de homicidio, de desaparición y de otros hechos importantes. Entonces digamos que aquí hay una ciudad, si hablamos que Barrancabermeja tiene 300.000 habitantes, si tenemos más de 50.000 víctimas, es un porcentaje muy importante de víctimas. Cerca del 20% de la población, pues haciendo un poquitico la aproximación, han sufrido directamente por culpa del conflicto un hecho. Entonces digamos que hay una gran deuda histórica de cómo el municipio avanza en ese proceso de satisfacción de derechos, de ejercicio pleno de derechos. Se ha ido avanzando en algunas cosas, es decir, hay una institucionalidad muy incipiente, pero hay una institucionalidad, pero falta la capacidad del Estado, y ahí sí, tanto a nivel nacional como departamental y municipal, de hacer un esfuerzo para avanzar en el cumplimiento de lo que establece la norma. Eso es un poco lo que uno tiene que llamar la atención y lo que muchos reclaman las víctimas. Las víctimas, a pesar de que se dice popularmente que han recibido mucho, que viven muy bien, que reciben mercado, realmente la realidad del asunto, el día a día, revela una cosa totalmente diferente. El acceso de las víctimas a muchos de los servicios sociales es igual que cualquier otra persona, y la atención especial es muy limitada y no alcanza. Una ciudad, vuelvo y digo, de Barrancabermeja, 55.000 habitantes, pues no alcanza a llegar a todo
a toda la población de igual manera y con la frecuencia que necesitan las personas. Sí, señor. Estamos hablando de esos beneficios también al amparo de la ley 975, de la ley de víctimas. ¿Cuál es la ley de víctimas? 1448. Ah, bueno, la 14, estaba confundiéndola con Justicia y Paz. 1448. Frente a esa ley, pues ha sido demorada, ¿no? El gobierno pues ha estado implementando toda la posibilidad, pero muchos dicen más que un beneficio económico, lo que queremos es también la no repetición, el derecho pues a la verdad, el tema de que no se sigan revictimizando porque ha sucedido esa situación. ¿Cómo ha estado esa transición de esa aplicación de la ley y todo el tema pues de implementación, de acceder a los recursos que tú mismo dices? Es muy difícil acceder a eso. Ese ha sido el problema. Realmente el problema de la norma es la implementación, tanto del nivel nacional como de los niveles territoriales. No hay un compromiso total y serio por parte de las administraciones y de los gobiernos territoriales para avanzar en el cumplimiento. Entonces, una de las grandes falencias eternas del proceso ha sido cómo implementar la ley. Y lo peor del asunto es que la ley tiene una duración. El legislador estableció que durante 10 años se iba a hacer el esfuerzo por parte del Estado para avanzar en el cumplimiento de lo establecido en la política pública, en lo establecido en la ley. Empezó en el 2011 y hay plazo hasta el 2021. Ya vamos prácticamente por la mitad de la ejecución de la norma y aunque se han avanzado varios temas, todavía hay mucho rezago en muchos aspectos. Y usted mencionaba, están los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. En el tema de verdad y justicia relacionados con lo que su merced también señalaba, el tema de la ley de justicia y paz, hay muchos interrogantes, todavía hay mucho por hacer. Usted ha escuchado y usted lo sabe, muchos de los implicados de organizaciones criminales, particularmente paramilitares, no cumplieron totalmente y a cabalidad con el tema del derecho a la reparación y particularmente en el tema de la verdad. El tema de justicia pues se ha sentido un poco vulnerado y por eso muchos de ellos han salido de los beneficios de justicia y paz. En el tema de reparación integral hay todavía mucho por hacer. Entonces, digamos que el gran reto es que no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos territoriales se involucren de fondo en el cumplimiento de la norma. Ese es el gran reto y el gran compromiso que tenemos con las víctimas. Cuando señalas ese gran porcentaje, 50.000 víctimas, y uno ve una ciudad que todavía no avanza en desarrollo, en cultura, oportunidades de formación, en las mismas situaciones laborales, tendríamos que plantearnos también, y en ese momento pues refiero el tema de la cultura política y el tema de la democracia. Se siente, podríamos pensar que esa porción de ciudadanos que no están bien claros en su cultura ideológica, política, serían asaltados en su buena fe por dirigentes políticos, por estrategias del Estado, por programas sociales para utilizarlos en las contiendas electorales. Me contesta cuando vayamos, después de la pausa. ¿Listo? Okay. Ya regresamos. Barrancabermeja adora a Jesucristo con la participación de la salmista puertorriqueña Cristín Di Clario este 27 de junio a las 6 de la tarde en el Coliseo Cubierto Luis F. Castellanos. Puntos de venta: Disco de Oro, Pizza Extrema, Iglesia Cristiana Cuadrangular Casa del Alfarero. Apoyan. Empresario, comerciante. En la Cámara de Comercio de Barrancabermeja le asesoramos y trabajamos para hacer más fácil su actividad comercial. Visítenos, calle 49 1270. Llámenos al PBX 6020202. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Bien, continuamos con Darío Echeverry Serrano. Bueno, Darío, ¿es posible eso? ¿Se está dando eso? Lo que pasa es que hay un problema, y tú lo dijiste al principio, y es que hay muy poca formación ciudadana, en ciudadanía, mejor dicho, y eso genera toda una serie de inconvenientes al desarrollo del municipio y de la nación en últimas también. ¿A qué me refiero yo? Y es que las personas
actúan muy bien como personas, pero muy poco como ciudadanos. Y como ciudadanos es no solamente la capacidad de ir y votar, de sufragar, de simplemente emitir un voto, sino toda una serie de deberes y de derechos también, pero sobre todo de deberes en las relaciones sociales al interior de una ciudad. Poner un ejemplo, la gente no actúa en el marco de veedurías sociales, por ejemplo, las veedurías ciudadanas a la gestión no solamente de los alcaldes, sino de los gobernadores, de los concejales y de los diputados, por ejemplo. Eso es parte de una cultura política, eso es parte de un ejercicio de ciudadanía. La gente no opina, no ejerce la capacidad de, por ejemplo, de solicitar un cabildo abierto, por ejemplo, para el tema que usted lidera, todo el tema de protección de los recursos públicos, de los recursos naturales. Los ciudadanos están en capacidad de exigir al Consejo que se establezcan periódicamente cabildos abiertos para estudiar cómo va ese tema. La ciudadanía no lo ejerce. ¿Por qué? Porque desconocen, vuelvo y digo, no solamente sus derechos, porque exigir un cabildo abierto para discutir ese tema no solamente es un derecho, sino es un deber también. Sí. Y de ahí en adelante hay una serie de cosas que facilitan muchas de las cosas que también reprochamos. El hecho de la corrupción, que exista la corrupción, el hecho de que exista también la manipulación, el clientelismo, toda esa serie de cosas es parte de la debilidad de cultura política que tenemos. Nosotros tenemos que formar no solamente personas, sino ciudadanos. Y ahí va una responsabilidad del Estado para formar ciudadanos, pero también de los mismos ciudadanos para formarse, para educarse. Estamos en la época de la tecnología. Usted en cualquier lugar puede acceder a Internet, en cualquier lugar puede descargar cualquier cantidad de información que lo permiten orientar a usted sobre cómo actuar como ciudadano, cómo tomar decisiones, cómo juzgar, cómo informarse. Si alguien le dice, oiga, tal persona tiene tal situación, usted tiene la capacidad de investigar. Y hay cualquier cantidad de medios de comunicación que le permiten ofrecer o le ofrecen o le garantizan el acceso a cualquier cantidad de información, y usted como ciudadano tiene la obligación de investigar y a partir de esa investigación tomar decisiones. Entonces, cuando no hacemos eso, es que nos ocurre que tomamos malas decisiones políticas que algunos manipulan, algunos, para no llegar a otros objetivos, algunos terminan entorpeciendo, algunos terminan afectando, como el tema del medio ambiente, que es el ejemplo propicio. Unos pocos terminan tomando decisiones que afectan a muchos, pero hay una serie de derechos y de garantías que se puede ejercer desde la ciudadanía para precisamente evitar que eso suceda. El gran reto de la gente es no solamente como comportarse como personas, vuelvo y lo digo, sino empezar a asumir el reto de ser ciudadanos. Algunas comunidades y personas aplican un dicho así como muy, para darlo muy sencillo, de que a los líderes políticos y a los grandes potentados de la política o en el poder les conviene la ignorancia del pueblo, o sea, tenerlos ahí sin poca información, que no les llegue, y que por eso de alguna manera nunca les cumplen los programas y los proyectos. ¿Sí son tan maquiavélicos algunos políticos? Pues yo no sé si van hasta ese nivel del complot, del plan malévolo universal por mantener a la gente sin educación. Lo que yo creo es que eso podría haber sucedido hace 50 años, cuando el único acceso que tenía la gente a la información era a través de la radio. O sea que no hay excusa. Pero es que ahora con Internet, por ejemplo, tú puedes acceder a tú puedes desde tu casa, si tienes un computador y acceso a Internet, puedes descargar la Constitución y leer. Que es que eso es muy aburrido. Pues no es que sea la lectura más entretenida, pero tampoco la más aburrida. Pero la gente no asume esa responsabilidad. Entonces, por eso otros terminan decidiendo por usted, cuando usted no asume sus responsabilidades. Y ahí legalmente hay mucha gente curiosa. Colombia es muy rico en legislación, sobre todos los temas. Sí. Es simplemente tener la curiosidad de investigar sobre el asunto. Es simplemente tener la posibilidad de buscar quién lo asesora sobre el asunto. ¿Es el adormecimiento de las comunidades de ese tipo, sobre todo de todas las comunidades? Es que a veces nos gusta echarle la culpa a otros. Es muy fácil, cuando culpamos, no es que son los políticos los responsables, pero los políticos no se mueven en el vacío. Yo siempre he pensado que los políticos no se mueven en un espacio en el que están solamente ellos. Ellos se mueven en una sociedad, y los principales actores de una sociedad en términos políticos son los ciudadanos. Si los ciudadanos no están formados, claro, si no están formados, si no están pensando claramente qué es lo que quieren y no le expresan políticamente, pues los políticos aprovechan. Esa es la realidad del asunto. Entonces, para la gente es mucho más fácil decir, es que los políticos son ladrones, son corruptos, etcétera, 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 son los culpables de todos los males, pero la gente no asume su responsabilidad. La gente tiene una responsabilidad, la ciudadanía tiene una responsabilidad sobre el actuar de los políticos. Cuando uno ve, por ejemplo, en los últimos años, todo el tema de los indignados en España, sí, es un poco la gente cuando empieza a asumir su responsabilidad y decir, bueno, nosotros elegimos a estos políticos, no nos gustó, empecemos a asumir qué hacemos nosotros para cambiar la situación. Ahí es cuando la gente, la ciudadanía, empieza a asumir su rol y empieza a formarse y empieza a tomar decisiones hacia dónde quiere ir. Bueno, Darío, vamos a escuchar la invitación que nos hace la Iglesia Cristiana Cuadrangular
de Casa del Alfarero y la Fundación Amigos por los Valores por este importante evento, este gran concierto que se cumple mañana sábado 27 de junio. Estamos entonces con nuestro amigo Jules Ledinson, bienvenido, y qué invitación le tiene a los barranqueños en esta gran oportunidad. Bueno, y Damis, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Bueno, básicamente vamos a tener la presencia de una gran adoradora cristiana que se llama Christine Di Clario, ella es puertorriqueña, va a estar en Bucaramanga el día domingo en la década, y tuvimos pues el gran privilegio de tenerla en Barrancabermeja mañana sábado. Va a estar a partir de las 6 de la tarde en el Coliseo Luis F. Castellanos, y bueno, la idea es hacer una invitación, se llama Una Gran Noche de Adoración. Barrancabermeja adora a Jesucristo, ese es el nombre del evento. Vamos a tener un espacio de ministración, un espacio en donde ella pues nos va a deleitar con el don que el Señor le ha dado, que es precisamente su voz y su música. Y vamos a tener un momento también de intercesión por la ciudad, de bendición para los líderes. Esperamos contar con la mayoría de los líderes, tanto políticos como sociales de la ciudad, incluso de las fuerzas públicas, de tal manera que podamos generar un ambiente de bendición para la ciudad que realmente lo necesita. Bueno, pues ya saben, no se lo pueden perder. Yo estoy muy motivada porque realmente es una oportunidad de alabanza y de reencuentro pues con toda la ciudadanía de Barrancabermeja. ¿Dónde encuentran las boletas? Bueno, primero te cuento, las boletas se va a manejar una sola boletería, que es una boletería general, vale 30.000 pesos la boleta, muy económica. Aquí estamos acostumbrados a boletas, la más económica de 50, 60.000 pesos. Como es un evento que lo que busca es llegar a los corazones de las personas y instaurarles allí, digamos, el amor del Señor, pues obviamente decidimos hacer un bono de contribución de 30.000 pesos, un valor muy económico. Esas boletas las pueden conseguir en Pizza Extrema, las pueden conseguir también en Disco de Oro, la pueden conseguir en la propia Iglesia Cristiana Cuadrangular Casa del Alfarero. También tenemos unos puntos de venta adicionales de algunos hermanos. Por ejemplo, hay una librería que queda en el Centro Popular Comercial que se llama Josué 19, allí también pueden conseguir las boletas. Y bueno, hay unos teléfonos también de contacto donde pueden llamarnos para poder apartar su boleta. Un número es el 602-3025, es un número fijo, 602-3025, y tenemos un número celular que es el 321-209-4890. Esos dos números para que las personas que quieran asistir y no tengan la posibilidad de acercarse a ninguno de los sitios en donde se están vendiendo, pues nos llamen y nosotros vamos hasta el sitio donde estén y les llevamos las boletas. Bueno, entonces ya saben ustedes, Christine Di Clario y su banda en esta gran oportunidad mañana en concierto. Entonces, finalizar otra vez esta invitación. Muy bien, muchas gracias nuevamente y queremos invitarlos a toda la comunidad de Barrancabermeja. Todas las personas de las diferentes denominaciones no necesitan ser cristianos, necesitamos simplemente tener la necesidad o sentir el deseo de poder estar en un espacio y sentir la presencia de Dios, sentir la administración del Señor. Mañana sábado 27 de junio en el Coliseo Luis F. Castellanos a las 6 de la tarde. Sí, la idea, porque digamos que vamos a tener presencia de personas de Yondó, de Puerto Wilches, de Sabana de Torres, posiblemente también vengan de Aguachica. Entonces son personas que van a llegar acá y van a tener en algunos casos que devolverse, entonces no podríamos hacerlo tan tarde porque los transportes no nos van a ayudar. Entonces va a ser de 6 de la tarde, aproximadamente tipo 9 de la noche ya estaría terminando el concierto. Ella se presenta a las 7 en punto. A las 6 de la tarde vamos a tener una apertura como tal, tipo 6:30 más o menos, va a estar el Ministerio de Alabanza de la Iglesia, que va a interpretar algunas canciones y posteriormente ya la presentación de Christine Di Clario. Bueno, Jules Ledinson, muchas gracias por esta invitación. A usted, Damis. Vamos a una pausa y retornamos con Darío Echeverri en este espacio periodístico. Medcol Limitada, servicio atorneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270.
Barranca Bermeja adora a Jesucristo con la participación de la salmista puertorriqueña Cristin Di Clario este 27 de junio a las 6 de la tarde en el Coliseo Cubierto Luis F. Castellanos. Puntos de venta: Disco de Oro, Pizza Extrema, Iglesia Cristiana Cuadrangular Casa del Alfarero. Apoyan. Muchas gracias por su compañía, queridos televidentes. Continuamos hoy con Darío Echeverry Serrano. Bueno, es que esto, el tema de la política es tan apasionante, pero uno se sorprende de vivir las comunidades permanentemente y en estos tiempos electorales decir que ya son apáticos, que no creen en políticos, que van a votar en blanco, que han sido utilizados todo el tiempo. Hay cosas tan perversas que uno le escucha: yo voto por 100.000 pesos y ya, y les piden a varios candidatos y bueno, y se vuelve la ronda de muchos líderes en sedes, campañas de política ofreciendo no sé cuántos miles de votos, pero a todos les dicen lo mismo y en realidad no existe tal liderazgo. Entonces uno dice, bueno, en ese sentido, ¿qué hacer para recuperar esa significación de la política? Porque la política en sí es la esencia de servir a los demás, de servirse a sí mismo, porque cuando uno ejerce un derecho es una acción política. Siempre he pensado que el hecho de que yo reclame mis derechos es mi decisión política. Cuando tengo una disciplina en mi familia con mis hijos es una decisión política, o sea, pero se ha estigmatizado esa palabra, se ha degenerado. Sí, por todos los hechos que terminan afectando. Una decisión política mal tomada no solo afecta a una o dos personas, sino también termina afectando a una gran cantidad de personas. Por ejemplo, si usted toma una mala decisión, por ejemplo, en términos tributarios, como nos pasó aquí en Barranca, sí, una pequeña decisión de unos pocos, que era el alcalde y el consejo, que tomaron esa decisión política, terminó afectando 1.000, 2.000, 3.000 personas, a los comerciantes y a los empleados de los comerciantes. Sí. Entonces, una decisión política termina siendo, una decisión de 10, 20, termina afectando 2.000, 3.000, no sé cuántos más. Entonces, cuando vemos que la política y nos alejamos de ella y no asumimos nuestra responsabilidad y nuestro rol en la política, otros terminan decidiendo por nosotros y esas decisiones de ellos terminan afectándonos. Vuelvo y digo, el tema de la política es de responsabilidad y de corresponsabilidad. La responsabilidad de las decisiones políticas no es solamente del político, también es del ciudadano. ¿Cómo hacemos para esto? Hay que educarnos en cultura ciudadana. Todos actuamos mucho por el sentido común y por la malicia indígena, pero también hay que saber, hay que leer un poco la Constitución y a partir de ahí todo lo que hay en relación con la formación de ciudadanos. Entonces, Idamis, el tema del medio ambiente otra vez, es increíble que unos pocos terminan decidiendo por todos. Y pero también, perdóname, pero también es increíble que unos muy poquitos son los que hablen por todos y cuando se hace esos liderazgos uno se sorprende, Darío, y a mí me afecta mucho a veces, todavía a veces me afecta que la gente diga: ay, pero es que eso son estrategias políticas, es que hay ahí unos politiqueros, ¿sí? Entonces uno decía, pero bueno, si no son los líderes políticos los llamados a representar la ciudadanía, los que tienen que estar en esos espacios, y uno diría, ¿por qué no están todos los concejales? ¿Por qué no están los diputados todos? O sea, todos los que quieran ejercer liderazgo político, o sea. Precisamente porque no hay formación ciudadana, entonces todo el mundo piensa que la política es mala. Entonces, todo es político. Realmente casi todas las decisiones sociales que afectan son decisiones políticas. Hay que distinguir la esfera política de una esfera particular que es la esfera electoral. Exactamente. A veces se cruzan, a veces no. Hay decisiones políticas que no tienen incidencia electoral, pero hay decisiones políticas que sí tienen incidencia electoral. La esfera política es mucho más grande que la esfera electoral. Y lo que uno espera y aspira en temas tan sensibles es que todo el mundo, así tenga aspiraciones electorales, incida en un proceso político tan importante. La gente le da miedo a la política, le da temor, le da resquemor, pero precisamente volvemos a lo mismo, porque no hay cultura política. La política es fundamental para todo lo que se hace en sociedad. Todas las decisiones que se toman sociales tienen incidencia política. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando la gente dice, es que yo no, porque es que eso es politiquero, pues lógicamente, pues si quienes toman las decisiones políticas en el municipio, pues los concejales, los diputados, el gobernador, el alcalde, pues no solamente hay que acompañarlos, rodearlos, sino también aconsejarlos y en un momento dado hasta presionarlos. Eso es el control político. Eso es hacer política. Usted lo restringe, yo lo hago mucho más amplio. Eso es hacer política, es que opinar sobre un tema es hacer política. Hay unas formas más elaboradas, como no tenemos partidos funcionales, porque hay una crisis de partidos, sí. Esto se debería analizar a través de los partidos políticos, por ejemplo. Aquí en Barranca hay mucho movimiento de partidos políticos, pero funcionan solamente en la esfera electoral, en la esfera política no. Esto era para que, frente al tema ambiental, y vuelvo pongo el ejemplo, los partidos políticos como partidos y como bancadas en el Consejo y como bancadas en la Asamblea deberían estar
pronunciándose y exigiendo ciertas cosas, para bien o para mal, a favor o en contra del tema, por ejemplo, del cuidado de las fuentes hídricas y del manejo de la disposición final de las basuras y la ubicación de ese tipo de espacios para disposición final de las basuras. Son los partidos, pero como los partidos no lo hacen, los líderes políticos tampoco. Usted escucha muy tímidamente a los concejales, peor todavía el alcalde y el gobernador, a los diputados uno no los escucha en ese tema. Entonces, en ese contexto, pues quienes terminan haciendo líderes sociales que terminan asumiendo roles políticos que lamentablemente algunas personas creen que solamente son aspiraciones electorales, y eso no tiene nada de malo. Uno tener aspiraciones electorales no tiene absolutamente nada de malo, ni hay que salir corriendo frente a eso, ni tampoco demonizar el hecho de tener aspiraciones electorales, que parte de la vida política es también el tema electoral, y eso es importante. Que algunas personas quieren aprovecharse eso en términos de votos, pero esa es la decisión del ciudadano. Volvemos a lo mismo, si no hay cultura ciudadana, si no hay ciudadanía como tal, todo esto se termina satanizando y nos olvidamos del hecho central, y es poder sacar adelante intereses sociales y la defensa de los intereses de la comunidad. Entonces, con todo esto que pasa, nos olvidamos de lo esencial. Bueno, tú has estado cercano a procesos políticos, incluso pues, con su señor padre. ¿Cómo analizas, despojándote de la subjetividad como profesional y politólogo, cómo analizas la situación para esta jornada electoral en esas condiciones que tenemos? O sea, ¿cómo ves el ejercicio? O sea, ¿es posible llegar a tener un muy buen perfil para que de una dinámica nueva en este gobierno municipal? Primero, todavía falta perfilarse muchas cosas, sí. Pero uno ve primero una tendencia normal, que es el tema de la fragmentación política. Cada vez se atomiza más todo el tema de la representación, cada vez es más difícil que existan organizaciones políticas fuertes que aglutinen, cada vez está todo más parcelizado. Varias listas nuevas, movimientos. Que en últimas también es bueno y es malo. Es bueno porque representa un poco la capacidad que tiene la gente de buscar su representación. Es malo porque termina atomizando y dividiendo más y parcelizando más todo el tema electoral. Como no tenemos partidos políticos fuertes a nivel local, como los partidos políticos no tienen una ideología ni tienen unas propuestas claras como partido para el desarrollo local, entonces muchas personas se sienten huérfanas y empiezan a buscar alternativas y medios diferentes para lograr que su voz, que sus aspiraciones se vean reflejadas en un lado. Entonces, lo primero es ese tema de la fragmentación. Y eso tiene, vuelvo y digo, lo bueno, que es el tema de que mucha gente puede participar, pero lo malo es que atomiza. ¿Y por qué es malo eso atomizar? Porque para poder sacar adelante un proceso electoral que quiera ser positivo en términos de alcaldía o en términos de gobernación, que es donde más se necesita, y también el Consejo y la Asamblea, para poder sacar los suficientes votos para llegar a uno de esos, hay que unificar a mucha gente. Y esa unificación quisiéramos que fuera programática y debemos exigir que sea programática y que sea ideológica, pero lamentablemente muchas de esas alianzas que se hacen no son en ese estilo. Entonces eso termina haciendo todavía la política más perversa y permitiendo ese tipo de aseveraciones que se dicen mucho en la calle acerca de los políticos y la forma como se hace política, pero esa atomización lleva allá, a que muchas de las alianzas no sean precisamente muy positivas. Otro aspecto que uno ve es que hay un amplio abanico de candidatos, hay mucha representación de los partidos políticos, eso es positivo. Esperemos que eso se traduzca en otra cosa, y es que en los debates de propuestas se pueda escuchar cada uno qué es lo que está pensando, qué es lo que le está apostando a la ciudad. La ciudad está en crisis, hay una crisis en todos los aspectos de la vida social y de la vida política y de la vida ambiental y de la vida económica de la ciudad está en crisis. Entonces, si no escuchamos a los candidatos, no solamente las propuestas, sino la capacidad que tienen para poder desarrollarlas, pero al menos que nos digan qué están pensando para sacar adelante de los diferentes problemas, de la crisis compleja que tiene la ciudad, pues difícilmente vamos a poder tomar decisiones. Entonces, importante que haya muchos candidatos, pero más importante es que ellos tengan posiciones, opiniones y propuestas para sacar adelante la ciudad. Eso sería lo de fondo y lo que nos estaríamos buscando. Y por último, creo que ahí va a quedar mucho voto mal representado, porque como hay tanta atomización y va a haber tantas listas, tú dices que además de las listas de los partidos hay listas por independientes, eso va a ser bueno, vuelvo y te digo, porque mucha gente va a poder participar, pero va a ser malo porque mucha gente va a perder, no va a tener efectivo su voto no va a tener impacto y va a quedar por ahí volando. Entonces mucha gente va a quedar ahí como con esa frustración de que su candidato no alcanzó a llegar y un poco por esa fragmentación. Exactamente. Bueno, pues Darío, se nos acabó el tiempo. Lo invito para que nos veamos en este mismo escenario este próximo lunes, porque definitivamente hay que seguir profundizando en estos temas y generando opinión pública alrededor de
no solo el tema electoral como tal que se avecina, sino de esa formación de ciudadanía. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos, queridos televidentes.